Tú vas a ofender a mucha gente, No, no, Alex. no, pero es verdad. Hola. Hola, bienvenidos a nuestro canal otra vez. El día de hoy Alex y yo estamos hablando de algo que nos afecta bastante, que es la diferencia entre las culturas norteamericanas y Las latinas. vamos a comenzar con la primera diferencia, que es la más obvia también, la diferencia de idioma. Claro que aquí en los Estados Unidos no tenemos un idioma oficial, por decirlo así, pero la mayoría de nosotros hablamos inglés como primer idioma. Normalmente todos los países latinos, todos hablan español, diferente español, con diferente acento, pero al final es español, ¿no? Ellos no piensan como nosotros, no lo dicen de la misma manera. Ella se deja entender. Me Ya. dejó entender porque hablo Claro. español con fluidez. Claro. Pero no vamos a seguir hablando de eso porque él dice cosas que ya luego me ponen muy brava. ¿Ok? La siguiente diferencia es el espacio personal. Siendo una persona de los Estados Unidos y también con la experiencia de estudiar en el extranjero, el concepto de espacio personal es muy diferente. Sientes que todos están invadiendo tu espacio personal hasta que te acostumbres a la diferencia de cultura. Ellos, que son de acá, respetan más el espacio de la otra persona, con diferencia del latino. No entienden bien lo que es eso, ¿no? Porque No es que no entienden. pero no lo entienden, porque, o sea, la verdad, lo que pasa es que yo soy latino, o sea, lo hablo porque soy latino, ¿no? Y las personas latinas siempre quieren estar ahí, o sea, no te dejan ni respirar a veces. Yo no estoy diciendo eso. Es verdad. Un ejemplo así, pequeño, tú vas a un gimnasio, yo me pongo en una máquina de correr, viene otra persona, obviamente. La persona, Yeah. y yo veo que es americana, ella no se te va a poner a tu lado. Ajá. Ella se va a poner Deja a la un- otra ajá, máquina. deja Una una máquina caminadora. libre y, Ujú. y agarra la otra. Ujú. Pero una latina o latino, no le importa, se pone a tu lado. Por ejemplo, un gimnasio capaz en cualquier país latino, no, ahí están todos juntos. Tú vas a ofender a mucha gente, No, Alex. no, pero es verdad, es verdad. O sea, yo lo digo porque, o sea, es Porque así. eres latino. Exacto, porque... Te estás sacrificando. Exacto, porque... Hay una gran diferencia entre cómo se muestra el cariño en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Como lo de besarse en la mejilla, eso es algo que para nosotros no lo hacemos. Una vez yo conocí a un venezolano en un grupo en la iglesia. Cuando él se enteró de que yo hablaba español, él se emocionó, así que empezamos a hablar, me invitó a un café, que para nosotros es algo que como que me quieres invitar a cita. Él me dio una despedida, ¿no? Así como chau chau y un beso. Y los hombres de ese grupo me vinieron a decir, ¿te besó? ¿Te sentiste incómoda? ¿Quieres que le digamos algo? Y yo dije, no, eso es algo que es normal. No siempre en todos los países latinos es igual. Para mencionarte dos países que son muy así, que te agarran, te besan, te dicen mi amor, ¿cómo Venezuela. está? Exacto. Y puedo decir Colombia, ¿no? Ah. Son países que te hablan, pero las personas te comienzan a hablar y suena muy bonito, ¿no? Dicen, hola mi rey, ¿cómo estás, mi amor? Y tú, bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te vas a Chile, te vas a Argentina o te vas a Perú, no vas a escuchar eso. Es muy... Ahora capaz ya con todo lo que ha pasado, capaz vas a escuchar, hey papi, ¿no? ¿Cómo estás? Hey pa. Pero antes, o sea, yo te digo porque no, es muy diferente. Por ejemplo, el argentino no te besa en el cachete, a menos que lo conozcas muy bien, sea su amigo, sea, de muchos años. El argentino besa al hombre y a la mujer. Por ejemplo, allá se saluda como en España, que agarra, se da un beso, ¡mua! ¡Mua! De ambos lados. Ajá. Pero en Perú no. En Perú te dan la mano, o mínimo, si es un buen amigo, le puedes dar un abrazo. Oh. ¿No? Más nada. Bueno, ustedes peruanos que están viendo este video me van a decir si eso es cierto. Exacto. Somos muy conscientes de la hora, ¿no? Si alguien dice a las 8:30 comienza algo, comienza a las 8:30. No te esperamos, si llegas tarde, no vamos a esperar unos 15 minutos más para dejar que llegues. No es, o sea, el tiempo para nosotros es algo muy valioso y lo ponemos en un nivel que está, si tú no llegas en punto,
a una cita o un acuerdo que hemos puesto como una reunión, lo que sea, si tú no llegas en punto, esto es como una demostración de falta de respeto hacia mí. Entonces, si tú tienes una cita acá a una hora, tú tienes que llegar antes. Sí, y si no, Allá no. te saltan y van con la siguiente persona. Exacto, allá no hay como un castigo de que, no llegaste tarde, bueno, ¿sabes qué? Se te va a cobrar un importe o simplemente se te cancela la cita. Exacto. Allá no, llegas tarde, disculpe, lo que pasa es que, mira, Sí. se me pasó esto, lo que sea, y ellos, bueno, no, voy a preguntar si la toman, ok, por favor, que esto. Aquí ok. no lo hacemos. Espere y que la van a atender. Bueno, Ajá. listo, ya está, como que le disculpa. Pero ¿cómo explicas entonces el hecho de que tú llegas tarde a las cosas? No, yo no llego tarde, yo Oh, llego Alex, temprano. por favor. Yo llego temprano. Tú siempre eres el último peinándote, Bueno, aseándote y a ver, todo hay eso. una cosa muy diferente. Aquí vienen las excusas. No, no es excusa. Por ejemplo, no, si yo voy al trabajo, yo estoy siempre al trabajo antes de la hora que tengo que estar. No, si yo tengo una cita, ¿no? de trabajo o lo que sea, yo siempre estoy antes. Pero en un día que no trabajo, ¿no? Yo no siento la necesidad de hacer las cosas puntualmente. Cosa que, obviamente, digamos... Mi cerebro es como un cronómetro. Exacto. Digamos que yo tengo los dos. Yo pienso como los dos lados. ¿No? Pero depende de qué. O sea, tú eres más flexible en cuanto a eso. Ajá. A cambio, los americanos no. Los americanos Exacto. siempre estén en el trabajo, haciendo sus propias vidas. Ellos tienen como un horario. Tal hora ahora hago esto, tal hora. O sea, es como. Ya está como, ¿no? Programado. Y yo no. Yo estoy entendiendo que con Alex yo tengo que esperar hasta que esté listo o le tengo que mentir para decirle que tenemos que estar a cierta hora y no decirle la verdad para que lleguemos en punto. Obvio, la comida. Hay cosas americanas que son buenas, ¿no? O sea, hay cosas ¿Cómo qué? No sé, por ejemplo, el pay de manzana a mí me gusta. Ese de acá. Hay como un pollo que hacen en los supermercados acá. Rostizado. Como rostizado está bueno también. O sea, pero no tenemos todos. no tenemos como platos típicos de los Estados Unidos que son como, ay, no, yo me moriría si no pudiese tener un perro caliente por última vez. No, yo no estoy interesada en todo eso. Las hamburguesas también son, o sea... Depende. Bueno, depende del sitio, depende, pero son buenas. El plato que le gusta a mi hijo es como el barbecue. Uy, ese es muy bueno. Barbacoa. Ajá. Yo siento que lo que trae la riqueza culinaria a nuestro país es la inmigración de otra gente, ¿no? Porque aquí tienes la opción de comer comida jamaiquina, un día china, el otro día hawaiana, sí, el siguiente día alemana, el siguiente día... Si tú tuvieses que escoger entre la comida peruana y la comida de aquí... No, la peruana. Exacto. Pero de estos 5 puntos que hemos hablado el día de hoy, ¿cuál es el punto que tú sientes afecta a nuestra relación más que todo? Por más que yo sea latino, como vuelvo y repito, ya tengo tanto tiempo acá. Sí, ya se ha asimilado, la verdad. Exacto, que no tenemos ese conflicto. O sea, no tenemos eso. O sea, cada uno sabemos lo que hacemos y cada uno respetamos muchas cosas, ¿no? Que yo ya me acostumbré por los años de estar acá. Lo que sí puedo decir es que por tanto que hemos tenido nuestras dificultades en nuestra relación, esto ha sido lo más fácil para mí cuando tiene que ver con las diferencias de culturas, la relación entre Alex y yo. Porque las otras personas que yo conocía anteriormente llevaba menos tiempo en los Estados Unidos, así que como que estar conmigo fue un choque completo contra su cultura y todo, ¿no? O sea, más fuerte. Un ejemplo, una persona que llega acá y está recién meses, a una persona que tiene un año o año y medio, 2, a una persona que tiene prácticamente 20 años viviendo acá. O sea, es muy grande. Muy diferente. Muy grande. Diferente. Su forma de mirar las cosas, su forma de pensar. Hay veces que sí estoy hablando en español, pero mi forma de pensar, mi forma de expresarme es de acá, de los Estados Unidos. La mujer que soy aquí en los Estados Unidos se expresa por cuando estoy hablando español.
Y hay veces que yo digo cosas que para los latinos quizás parecen bruscas, crueles, que parecen irrespetuosas, pero es que soy una persona franca y así hablamos nosotros. Lo puede entender simplemente una persona que ya tiene mucho tiempo acá, tratar de llevar una relación con una persona de acá, capaz es más, por decirlo así, se puede asimilar, ¿no? Pueden asimilar a ambos, ¿no? Pero si es una persona reciente que tiene acá, va a ser Muy difícil y tienen le que va a tener costar más. mucha paciencia si sí quieren que esa relación Exacto. funcione, porque tienen que aprender cómo operar en los mundos del uno al otro. Exacto, le va a costar más. Quisimos compartir muchos más puntos con ustedes, pero ya se está haciendo largo este video, así que vamos a hacer una parte 2 para la semana que viene. Los comentarios están abiertos y nos encantaría escuchar de ustedes, pero ya cerramos el video diciendo lo que siempre les recordamos, que con Dios nada es imposible. Y será hasta el próximo video. Bye. Bye.